¡Ja! Anoté. Juego mucho mejor esto que básquetbol. ¡Uh! Queridos Tim y Moby, ¿quiénes fueron los aztecas y qué tuvo de especial su civilización? Gracias, Mauricio. La civilización azteca fue una sociedad poderosa que dominó el centro de lo que hoy es México durante casi 100 años, de 1428 a 1521. ¿Pero sabías que a ese pueblo en realidad no le llamaban azteca? No en aquel entonces al menos. Los historiadores modernos propusieron ese nombre para tener una manera fácil de nombrar a toda una sociedad muy compleja. Bueno, para empezar, los aztecas no eran un solo pueblo unificado. Eran un montón de tribus de toda Mesoamérica, cada una con su propia cultura e historia. Pero tenían una cosa en común, la lengua náhuatl, que aún hoy en día en algunas partes de México, alrededor de 1.300.000 personas la siguen hablando. A partir del siglo VI, estos grupos empezaron a establecerse en la zona conocida como el Valle de México, donde fundaron ciudades-estado independientes. En 1428, los tres grupos más poderosos se unieron para formar la Triple Alianza, que fue la base de lo que llegó a ser el poderoso Imperio Azteca. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un grupo, los mexicas, se destacara como el más fuerte. Gobernando desde su ciudad-isla, Tenochtitlan, los mexicas expandieron el imperio hasta que abarcó del Océano Pacífico al Golfo de México. Pero los pueblos conquistados no fueron aniquilados. De hecho, se les permitió conservar sus costumbres y que se siguieran gobernando a sí mismos. Claro, mientras pagaron sus tributos a la autoridad central. A los aztecas les interesaba algo más que la simple conquista. En el apogeo de su poder, la sociedad azteca era muy avanzada. Eran hábiles agricultores y artesanos, tenían un comercio próspero y cultivaban el arte, sobre todo la poesía y el canto. Ah, sí, también jugaban a este juego, llamado Tlachtli. No conocemos las reglas exactas, pero creemos que los jugadores usaban las caderas y los brazos para golpear esta pesada pelota de goma en una gran cancha con aros de piedra. Pero estos juegos no se jugaban solo por diversión. Los perdedores muchas veces, morían. La cultura azteca es famosa por haber practicado sacrificios humanos. Los aztecas adoraban a muchos dioses, cada uno de los cuales representaba a una parte distinta del mundo natural. Por ejemplo, Huitzilopochtli era el dios del sol y la guerra, mientras que Quetzalcóatl era, según algunos historiadores, el gran dios. Según la religión azteca, estos dioses se sacrificaron para crear el universo. Para recompensar a los dioses y mantener al universo en marcha, los aztecas tenían que ofrendarles vidas humanas. Los sacrificios se celebraban 18 veces al año, y la mayoría de las víctimas eran prisioneros capturados durante las muchas guerras de los aztecas. Ya lo sé, es horripilante. Pasemos a otra cosa. En 1519 llegó una expedición española encabezada por Hernán Cortés. Al principio, el gobernante azteca Moctezuma II dio la bienvenida a Cortés, creyendo que era un dios en forma humana. Pero los aztecas pronto se dieron cuenta de que los conquistadores españoles tenían un solo objetivo: conquistar. Cortés formó alianzas con varias tribus locales, aquellas que eran enemigas acérrimas de los aztecas. Al principio, los aztecas lograron sacar a los españoles de Tenochtitlan. Pero un brote masivo de viruela acabó con casi la mitad de la población de la ciudad. En 1521, Cortés y sus aliados pudieron destruirla fácilmente. Ese fue el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la conquista española, y después el resto de Mesoamérica fue cayendo bajo el dominio español. Pero la influencia de los aztecas sigue sintiéndose en todo México hasta el día de hoy. Si visitas la Ciudad de México, que se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan, verás muchas cosas que te recordarán a la civilización azteca. ¿Otro partidito?
Venga. Ajá, anoté. Juego mucho mejor esto que básquetbol. ¡Uh! Queridos Tim y Moby, ¿quiénes fueron los aztecas y qué tuvo de especial su civilización? Gracias, Mauricio. La civilización azteca fue una sociedad poderosa que dominó el centro de lo que hoy es México durante casi 100 años, de 1428 a 1521. ¿Pero sabías que ese pueblo en realidad no le llamaban azteca? No en aquel entonces al menos. Los historiadores modernos propusieron ese nombre para tener una manera fácil de nombrar a toda una sociedad muy compleja. Bueno, para empezar, los aztecas no eran un solo pueblo unificado. Eran un montón de tribus de toda Mesoamérica, cada una con su propia cultura e historia. Pero tenían una cosa en común, la lengua náhuatl, que aún hoy en día en algunas partes de México, alrededor de 1.300.000 personas la siguen hablando. A partir del siglo VI, estos grupos empezaron a establecerse en la zona conocida como el Valle de México, donde fundaron ciudades-estado independientes. En 1428, los tres grupos más poderosos se unieron para formar la Triple Alianza, que fue la base de lo que llegó a ser el poderoso Imperio Azteca. Pero no pasó mucho tiempo antes de que un grupo, los mexicas, se destacara como el más fuerte. Gobernando desde su ciudad-isla, Tenochtitlan, los mexicas expandieron el imperio hasta que abarcó del Océano Pacífico al Golfo de México. Pero los pueblos conquistados no fueron aniquilados. De hecho, se les permitió conservar sus costumbres y que se siguieran gobernando a sí mismos. Claro, mientras pagaron sus tributos a la autoridad central. A los aztecas les interesaba algo más que la simple conquista. En el apogeo de su poder, la sociedad azteca era muy avanzada. Eran hábiles agricultores y artesanos, tenían un comercio próspero y cultivaban el arte, sobre todo la poesía y el canto. Ah, sí, también jugaban a este juego, llamado Tlachtli. No conocemos las reglas exactas, pero creemos que los jugadores usaban las caderas y los brazos para golpear esta pesada pelota de goma en una gran cancha con aros de piedra. Pero estos juegos no se jugaban solo por diversión. Los perdedores muchas veces, morían. La cultura azteca es famosa por haber practicado sacrificios humanos. Los aztecas adoraban a muchos dioses, cada uno de los cuales representaba a una parte distinta del mundo natural. Por ejemplo, Huitzilopochtli era el dios del sol y la guerra, mientras que Quetzalcóatl era, según algunos historiadores, el gran dios. Según la religión azteca, estos dioses se sacrificaron para crear el universo. Para recompensar a los dioses y mantener al universo en marcha, los aztecas tenían que ofrendarles vidas humanas. Los sacrificios se celebraban 18 veces al año, y la mayoría de las víctimas eran prisioneros capturados durante las muchas guerras de los aztecas. Ya lo sé, es horripilante. Pasemos a otra cosa. En 1519 llegó una expedición española encabezada por Hernán Cortés. Al principio, el gobernante azteca Moctezuma II dio la bienvenida a Cortés, creyendo que era un dios en forma humana. Pero los aztecas pronto se dieron cuenta de que los conquistadores españoles tenían un solo objetivo: conquistar. Cortés formó alianzas con varias tribus locales, aquellas que eran enemigas acérrimas de los aztecas. Al principio, los aztecas lograron sacar a los españoles de Tenochtitlan. Pero un brote masivo de viruela acabó con casi la mitad de la población de la ciudad. En 1521, Cortés y sus aliados pudieron destruirla fácilmente. Ese fue el fin del Imperio Azteca y el comienzo de la conquista española
y después el resto de Mesoamérica fue cayendo bajo el dominio español. Pero la influencia de los aztecas sigue sintiéndose en todo México hasta el día de hoy. Si visitas la Ciudad de México, que se construyó sobre las ruinas de Tenochtitlan, verás muchas cosas que te recordarán a la civilización azteca. ¿Otro partidito? Venga.